El Ministerio Evangelístico Palabra de Vida presenta A la Luz de la Palabra, a la Luz de la Palabra, con el pastor y maestro Jesús Romero, por tu emisora Bendición 92.7 FM. A partir de este momento comienza A la Luz de la Palabra. Buenas tardes, tengan todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora en su programa A la Luz de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por su emisora Bendición 92.7 FM. En esta tarde estaremos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, quien les habla, su hermana Elizabeth Romero, y en el mensaje nuestro pastor maestro Jesús Romero, todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuentes. Nuestro punto de contacto para sus mensajes y preguntas con relación al tema que se estará tratando hoy es el 0412-636-9658 y 0426-910-5778. También en Google, en YouTube, en Facebook, a la luz de la palabra Pastor Jesús Romero, usted puede disfrutar de los temas que se dan a través de Radio Bendición 92.7 FM. Este programa es presentado gracias a nuestro Dios, primeramente, y a la Iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en Las Casitas, en el 23 de enero. Allí tenemos servicio los martes y jueves, de 7 a 9 de la noche. Los domingos tenemos escuela bíblica dominical a partir de las 10 de la mañana, y en Ocumare del Tuy también abrió sus puertas su librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, donde usted consigue todo lo que necesita para la edificación de su vida espiritual. Allí podrá conseguir Biblias, diccionarios, libros, tratados, CD, videos, gorras, franelas, faldas, quincallería y mucho más al mayor y de tal. ¿Dónde se encuentra su librería cristiana El Mayor de Mis Sueños? En Ocumare del Tuy, frente a la Plaza Bolívar, en el Centro Comercial Canaima. Y a manera de información tenemos que la República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana del Comando Regional número 5, Destacamiento 57, a los jóvenes bachilleres, la Guardia Nacional te ofrece la oportunidad de incorporarte a sus filas para formarte en una carrera digna y útil a la patria. Formarte como sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana. El proceso para formarte en esta carrera son ser venezolano por nacimiento, bachiller mayor de 24 años, estatura mínima 1,65, ser bachiller del Sistema Educativo Nacional por promedio académico de 14 puntos, no ser sometido a cadena penal, disciplinaria, ni en proceso, administración o judicial. Tiene que ser soltero, no debe vivir en concubinato, ni descendencia, renunciar a toda militancia política, entre otros requisitos que usted podrá también tenerlo si se llega al comando de la Guardia Nacional aquí en Ocumare del Tuy. Y ahora tome su cuaderno, su lápiz, su Biblia, que llegó el momento de estudiar la palabra con nuestro pastor maestro Jesús Romero. Muy buenas tardes, pues tengan todos mis hermanos, amigos que nos sintonizan a esta hora en su programa A la Luz de la Palabra. Muy bien, amados hermanos, estamos pues nuevamente aquí en este lugar para saludar a todos aquellos que nos oyen en los valles del Tuy y fuera de los valles del Tuy. Damos gracias a Dios primeramente porque sabemos que usted está allí pendiente pues de lo que se va a hablar en esta tarde, ya que en esta tarde
vamos a hablar si Jesús bajó al infierno. Oiga bien, si Jesús bajó al infierno. De todas maneras usted puede enviar su mensaje a través del 0412-636-9658. Y es importante, hermano, que usted estudie. Oiga bien, el objetivo del programa A la Luz de la Palabra es que usted estudie, que usted indague, que usted investigue. Ese es el objetivo, no que usted se quede con lo que se le diga. Aparte de eso, que usted comience a repetir lo que se le dijo en cierta ocasión y usted lo siga repitiendo. Entonces, para eso es importante saber si Jesús verdaderamente bajó al infierno cuando murió, dónde estuvo Jesús cuando murió, a qué lugar fue Jesús cuando murió. ¿Qué cree usted? ¿Fue Jesús al infierno cuando murió? Ya que hay enseñanzas, doctrinas que se enseñan que Jesús cuando murió bajó al infierno. Inclusive hay un credo católico que se lo atribuyen a los apóstoles, pero no es de los apóstoles, sino que ese credo aproximadamente se fundó en el siglo IV, donde dice que Jesús bajó al infierno, que es el credo romanista, que es el credo que uno cuando no es cristiano verdadero, sino que es cristiano pues el romano, uno lo invoca antes de dormir, que es creo en Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, y por ahí entonces dice creo en Jesucristo que murió y descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, y cosas así como esas. Bueno, eso es un credo que es muy famoso a nivel mundial y que afirma la teoría, oiga, y que afirma la teoría de que Jesús cuando murió bajó al infierno. También hay otra teoría que enseña que Jesús bajó al infierno allí a buscar a los que estaban cautivos, a los que habían muerto en la antigüedad y estaban cautivos para llevárselo al cielo. También hay esa enseñanza pues que dice que Jesús fue al infierno a buscar a los que estaban muertos en el Antiguo Testamento, los que supuestamente estaban en el seno de Abraham, para llevárselos al cielo, que ellos estaban en el infierno, ya que esta enseñanza dice que hay dos infiernos, que hay un infierno bueno y un infierno malo, o sea, que hay un infierno de descanso y hay un infierno de tormento. Entonces, cuando ellos enseñan pues que Jesús bajó al infierno, esta teoría o esta enseñanza dice que Jesús no fue al infierno de llama o al infierno de candela donde estaban los impíos, sino que Jesús bajó a los infiernos donde estaba la gente buena. O sea que el infierno se comparte, tiene dos compartimientos. Eso es una enseñanza, una doctrina también que es muy predicada por la iglesia cristiana evangélica, donde se enseña que Jesús bajó no al infierno de candela, no al infierno de tormento, sino que bajó al infierno donde estaban las almas de aquellos muertos que en el Antiguo Testamento creían y confiaban en Dios. Esa es otra enseñanza que también hay, que usted la tiene que investigar. Yo solamente le estoy dando aquí tips de las enseñanzas que hay en la iglesia evangélica en cuanto a si Jesús bajó al infierno. Hay otra enseñanza que dice que Jesús bajó al infierno de tormento, allí donde está, según ellos, donde está el diablo, y a arrebatarle las almas al diablo y a pagar en el infierno por nuestros pecados, porque nosotros éramos merecedores del infierno. Bueno, hermano, en sí hay una cantidad de enseñanzas que más bien la cuestión está como confusa de acuerdo a esta enseñanza, y buscan algunos textos bíblicos para probar, pues cada quien busca su texto bíblico para probar si Jesús bajó al infierno o no bajó al infierno. Ahora, dice la
la Biblia que Jesús bajó al infierno. Ahí es donde nosotros tenemos que afirmarnos o afianzar la enseñanza, la cual pues vamos a dar. Dice la Biblia que Jesús bajó al infierno cuando murió. Bueno, fíjese que Jesús, antes de morir, él dijo unas palabras a dónde iba. Fíjese que Jesús, antes de morir, antes de ir a la cruz, él dijo unas palabras a dónde él iba. Fíjese que él, cuando Jesús está siendo crucificado, dice la Biblia que a su lado hay dos delincuentes, o sea, hay dos ladrones, que en ese momento iban a ser sacrificados o crucificados juntamente con Jesús. Uno está a la izquierda y uno está a la derecha. Dice la Biblia que uno de los delincuentes comienza a acusar y comienza a injuriar a Jesús, a decirle, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. O sea, la Biblia narra que este delincuente comenzó a acusar y a exigirle a Jesús que si él verdaderamente era el Hijo de Dios, bueno, que se bajara de la cruz, porque si era Hijo de Dios tenía poder para bajarse de la cruz y que lo bajara él también para así los dos obligatoriamente escaparse o irse o salvarse de aquel acontecimiento que iba a suceder en ese momento. Y la Biblia dice que hay otro delincuente que le habla al delincuente y habla con el delincuente y le dice, no temes tú a Dios estando en la misma condición que él. No ves que este hombre es justo y no ha hecho nada. O sea, hay un delincuente que está reconociendo a Jesús como Hijo de Dios, que está en la misma condición de Jesús, que está en una cruz juntamente igual a la que está Jesús, al lado de Jesús, pero él reconoce, fíjese hermano, lo que es la fe. Fíjese lo que es la fe, fíjese hermano, que la fe traspasa las barreras, la fe traspasa la montaña. Fíjese, ese hombre está en la misma condición de Jesús, Jesús está en la misma condición de él, pero sin embargo, este hombre se le ha revelado que Jesús es el Hijo de Dios a través de la fe. Recordemos el tema que dimos aquí de la fe del Espíritu, el fruto del Espíritu, gloria al nombre de Dios. Dice la Biblia que este hombre le dice al otro delincuente que ellos en verdad merecían morir, pero que Jesús no merecía morir, porque él reconocía que Jesús era justo. O sea, que este hombre, amados hermanos, estaba reconociendo nada más y nada menos que en ese momento de agonía, que en ese momento en el cual Jesús está pasando, en ese momento por el cual Jesús va a pasar, donde el pecado de la humanidad va a ser echado encima de Jesús para que Jesús lo lleve en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que este hombre, que este delincuente, acepta a Cristo como su Salvador y le dice, acuérdate, fíjese en la palabra que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese que se le reveló, que se le está revelando la segunda venida de Cristo. Este delincuente no solamente se le está revelando que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador, sino que se le está revelando que Cristo va a venir por segunda vez, como lo dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? Cuando el libro de los Hebreos, allá en 9:27 dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a todos aquellos que le esperan. Fijémonos, hermano, que este delincuente está reconociendo a Jesús como su Salvador, y aparte que lo está reconociendo como su Salvador, le dice, acuérdate de mí en tu venida. Fíjese, le dice, en tu venida. De acuerdo a lo que el delincuente está diciendo, entonces Jesús le da esta respuesta y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese la respuesta que le da Jesús. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Fijémonos que Jesús en ninguna parte dice que va al infierno. Oiga, fíjese que Jesús en ninguna parte dice que va al infierno. Otra de las palabras que nosotros tenemos que tomar es cuando Jesús está en la cruz del Calvario, cuando Él dice consumado es, que expira, y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjese
Son dos palabras, hermano, que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder afirmar la enseñanza de que si Jesús fue al infierno o no fue al infierno, ya que esa es una doctrina, hermano, que la iglesia romana la ha metido hasta los tuétanos, oiga bien, la ha metido hasta los tuétanos. Yo creo que eso es hasta una blasfemia. Yo creo que decir que Jesús bajó al infierno, yo creo que es una blasfemia de la gente que dicen eso. ¿Por qué, amados hermanos? Porque estoy dando dos características, oiga bien, estoy dando dos características acerca de lo que Jesús dijo antes de morir. O sea, Jesús dijo, estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que Jesús no dice que va al infierno de fuego o va al infierno de descanso, de paz, a buscar gente, sino Él le dice, estarás conmigo en el paraíso. Y la otra palabra antes de morir, hermano, es la que Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son palabras, hermano, oiga bien, son palabras claves y claras que el creyente, que el estudiante de la palabra de Dios, el que escudriña la palabra del Señor, tiene que tomarla muy en cuenta. ¿Por qué, amados hermanos? Porque una de las palabras que se toma para decir que Jesús fue al infierno es Primera de Pedro, hermana Elisa, fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer el versículo 18, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 18 hasta el versículo 20. Vamos a leerlo, por favor, en esta tarde. Amén. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjese, hermano, fíjese. Fijémonos que esta es una de las teorías que quieren afirmar y decir, hay otros textos que vamos a tratar, si nos da tiempo, de leer en esta tarde, ya que es importante que expliquemos esto muy bien. Fíjese que este es uno de los textos que se toma como base para decir que Jesús fue al infierno. Fíjese, el verso 18 dice así como lo leyó el hermano Elisa. Fíjese lo que dice: asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fíjese que aquí dice, hermano, que Cristo padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios. Fijémonos que aquí está diciendo que el sacrificio de Cristo es para llevarnos a Dios. Fíjese, después dice, siendo a la verdad muerto en la carne, fíjese, muerto en la carne, o sea, está hablando del sacrificio de Cristo, a través de qué, hermano, nosotros somos reconciliados con Dios. Bueno, nosotros somos reconciliados con Dios a través del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque antes de llegar Cristo, nosotros los gentiles estábamos enemistados con Dios, o sea, no había amistad, no había paz entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque todos estábamos en pecado y estábamos destituidos, ya bien, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el apóstol Pedro aquí, hermano, hablando de una manera magistral, fijémonos lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero fíjese que después dice, pero vivificado. Fíjese que dice vivificado. Fíjese, hermano, que en ninguna parte aquí está diciendo que Jesús bajó al infierno. Fíjese, vamos a estudiar el texto, vamos a leer el texto, vamos a hacerle una investigación exegética al texto y nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que me escucha, amigo, tú que estás allí, tú que estás escuchando, tú que estás estudiando, hacerle un exégesis al texto, investiga bien el texto para que tú veas que en ninguna parte dice que Jesús fue al infierno, sino que dice, fíjense, después dice, pero vivificado en el espíritu, o sea, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. La palabra vivificado en el espíritu se puede tomar, hermano, es después de su resurrección, oiga bien, se puede tomar es después de su resurrección o
que Jesús, oiga, o que fue el Espíritu de Cristo, el que predicó en boca de los profetas, en boca de aquellos que pregonaron y predicaron. Ahora fíjese, cuando dice vivificado en el Espíritu, nos vamos a dar cuenta nosotros, hermana Elisa, volvamos a leer por favor el texto otra vez nuevamente, gloria a Dios. El versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fijémonos, ven lo que dice, ven, fíjese, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Oiga bien, o sea, Cristo, dice la Biblia, que Cristo le predicó a los espíritus encarcelados en el espíritu. Oiga bien, en el espíritu, o sea, vivo en el espíritu, vivificado en el espíritu, es lo que la Biblia está diciendo. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo el texto, fijémonos lo que sigue diciendo el apóstol Pedro. Vamos a seguirlo leyendo, hermana, por favor. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fijémonos, ¿ves? Fíjese. Cuando Cristo le predicó a los espíritus encarcelados, ahí lo dice la Biblia, hermano. La Biblia dice que Cristo le predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? En el tiempo de Noé, es lo que la Biblia está diciendo. Fíjese que la Biblia en ninguna parte está diciendo que Cristo fue al infierno. Fíjese, fijémonos bien, leamos bien el texto. Fíjese, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron en el tiempo de Noé, cuando Noé hacía el arca, que se salvaron 8 personas. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo, amados hermanos? Cuando nosotros analizamos el texto, la Biblia está diciendo que cuando Noé hablaba, oiga bien, que cuando Noé pregonaba acerca del diluvio, de lo que iba a acontecer, el apóstol Pedro está aclarando y está diciendo que lo estaba haciendo por inspiración del Espíritu de Cristo. Es lo que está diciendo allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo es Dios. Alabado el nombre del Señor. Por eso hay un texto de Pedro que habla allí, que dice, por allí está en la carta de Pedro, cuando dice que el Espíritu de Cristo, fíjese, que el Espíritu de Cristo, entonces eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, allí fíjese lo que dice la Escritura, gloria al nombre del Señor. Fíjese que dice que el Espíritu de Cristo indagaba y predicaba cuando estaba en la boca de los profetas, indagando e investigando en qué personas. Verso 10. Fíjese, vamos a leerlo, hermana Elisa. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Vuélvalo a leer ahí, fíjese. Escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Fíjese, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, la Biblia dice, amados hermanos, que el Espíritu de Cristo era el que hablaba a través de los profetas del Antiguo Testamento. Vuélvamelo a leer, hermana Elisa, por favor. El versículo 10. El versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Amén. Fíjense, amados hermanos, miren lo que está diciendo la palabra. La palabra dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada para nosotros
Fíjese, para nosotros, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Usted se acuerda que cuando Cristo estaba frente a los judíos, Cristo le dijo a los judíos: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parecen que en ella está la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Fíjese lo que dijo Cristo: ellas son las que hablan de mí. Ahora aquí vemos, hermano, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, que el apóstol Pedro nos está aclarando ese misterio que nos está hablando allá en segunda de Pedro, en el capítulo 3 de primera de Pedro, allí en el verso 18. Fíjese, los profetas que profetizaron, ¿cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. ¿Qué hablaron ellos? Bueno, ellos hablaron de la gracia que era destinada a nosotros. Dice que ellos investigaron, hermano, diligentemente. Dice que ellos indagaron diligentemente. O sea, dice que ellos buscaron, ellos escudriñaron diligentemente acerca de la salvación que era para nosotros. La Biblia dice, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Fíjese, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Si el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, el Espíritu de Cristo también estaba en el profeta Noé. Recordemos que Noé también es reconocido como profeta, el profeta Noé. O sea, que el Espíritu de Cristo, oiga bien, que el Espíritu de Cristo era el que estaba en Noé, hablando, diciendo, hablándole a la gente, dándole a entender que iba a venir un diluvio. Por eso la Biblia, por eso ese texto, oiga bien, por eso ese texto de primera de Pedro, capítulo 3, allí donde estamos leyendo, en el versículo 18, nosotros no lo podemos aceptar. Oiga bien, la iglesia no lo puede aceptar como texto base para señalar que Cristo predicó en el infierno. Oiga bien, que Cristo predicó en el infierno. No lo podemos aceptar. ¿Por qué no lo podemos aceptar? Porque Cristo no predicó en el infierno. La Biblia, cuando habla aquí en Pedro capítulo 3, versículo 18 y el verso 19 al 20, fíjese que dice los espíritus. Fíjese lo que dice: Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Por qué los espíritus encarcelados? ¿Dónde están los espíritus encarcelados? ¿Dónde están las vidas encarceladas? Es aquí en la tierra. Mire, hermano, la Biblia dice que el mundo está en delitos y pecado, que está cautivo, que está preso en el pecado. O sea, que la prisión, oiga bien, la prisión del hombre es aquí en la tierra, en el pecado. Por eso la Biblia dice y la Biblia habla que los espíritus estaban encarcelados. Cuando la Biblia dice que los espíritus estaban encarcelados, era que las vidas, oiga bien, que las vidas de aquellas personas estaban encarceladas, estaban en pecado. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 dice que Dios, oiga, que Dios le dolió y se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra, porque era tanto la maldad, y la maldad proliferaba tanto en aquel entonces, que Dios dijo: los voy a destruir desde el animal, voy a destruir desde la bestia hasta el reptil, hasta el hombre que he creado, lo voy a destruir. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el pecado, la maldad, se había posesionado tanto de aquella gente, tanto de aquellas personas, hermanos, que estaban en prisión de oscuridad. Fíjense, hermanos, que la Biblia habla es de esa predicación. Fijémonos que la Biblia habla es de la predicación de Noé. Fíjese que habla del tiempo de Noé. Si Cristo fue al infierno, como muchos quieren testificar, o muchos quieren testificar a través de este texto, hermano, entonces, ¿por qué se le predicó únicamente a los de Noé? ¿Acaso después de Noé hasta Cristo no hubieron millones y millones de muertos también? Fíjese. Usted no me puede decir que después de Noé no hubieron millones y millones de muertos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pedro da la aclaratoria o da la aclaración de que específicamente fue en el tiempo de Noé? Porque la única predicación, oiga bien, hermano, la única predicación que se conoce en la Biblia
antes de la predicación del Evangelio es la predicación de Noé. Oiga, es la predicación de Noé. ¿Por qué? Porque Noé es reconocido como el pregonero de justicia. Oiga, como el pregonero de justicia. Fijémonos, hermano, que la Biblia hace la salvedad y hace la aclaratoria de que Cristo predicó, oiga, de que Cristo predicó a los espíritus encarcelados fue en el tiempo de Noé. Fíjese que fue en el tiempo de Noé. ¿Por qué? Porque allí, hermano, terminó el primer mundo que Dios había creado, que Dios había hecho de personas en aquel entonces, en aquel lugar. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que cuando la Biblia dice en la carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante, que ahí dice que Cristo fue y predicó, fíjese, vivificado en el Espíritu. O sea, que Cristo predicó, fue en el Espíritu. ¿En cuál espíritu? Bueno, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo fue el que predicó a través de los labios de Noé, a través de la boca de Noé. Fue el que pregonó, fue el que habló, fue el que reveló, oiga bien, fue el que reveló a Noé los acontecimientos que iban a suceder en aquel entonces. Fijémonos que el apóstol pone el lugar y hace la salvedad y aparta específicamente ese lugar. Fíjese que el apóstol no dice que todos los muertos. Entonces, ¿dónde estaban los otros muertos? Entonces, ¿dónde estaban los otros muertos? Si Cristo bajó al infierno a predicarle a esos muertos que estaban allí, entonces, ¿dónde estaban los otros muertos? Usted tiene que sacar la cuenta y decir, bueno, los otros muertos estaban en X lugar y Cristo no le predicó, porque si hay un solo infierno, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, hermano, que para ese infierno van ahí, son todas aquellas personas y aquellos demonios, el diablo y sus ángeles que desobedecieron a la palabra de Dios. Quiero aclararle, amados hermanos, que la doctrina bíblica es que si hay un infierno, oiga bien, si hay un infierno, la Biblia habla y dice que hay un infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que la Biblia dice. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero el hombre por su desobediencia se hizo acreedor también del infierno. Entonces, fijémonos, amados hermanos, que aquí se hace la salvedad de lo que le estamos explicando. De todas maneras, usted puede participar a través del 0412-636-9658. Aquí se hace la salvedad, hermano, de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo, y el apóstol, hermano, da una aclaratoria acerca de lo que él está hablando, acerca de lo que él está diciendo. Ok, aquí me manda un mensaje, dice así, buenas, Dios le bendiga. Jesús dijo, voy a preparar morada, asiento, no al fiero, no al fiero ni purgatorio. Hermano, le voy a agradecer que no infierno ni purgatorio. Eso es una locura pagana del pueblo pagano. Sí, es verdad. Entonces, buenas tardes, bendiciones. Pregunto, ¿yo cómo hacer para no repetirlo? O sea, entonces, podemos entender, amados hermanos, que estos textos no aprueban de que Jesús fue al infierno. O sea, son unos textos, amados hermanos, que no aprueban eso. El otro texto, hermano, que la gente toma para decir que Jesús fue al infierno, porque es que no hay ningún texto que diga, porque la Biblia lo que dice, no dejará mi alma en el Seol o en el Hades. Recordemos, hermano, que la palabra Seol es la palabra hebrea que se utiliza para la sepultura, es la palabra Seol. En hebreo. En hebreo, hermano, para hablar de la sepultura, la palabra es Seol. Y en griego, para hablar de la sepultura, es Hades. Entonces, cuando fíjese que Jesús dice, fíjese que la palabra dice que no dejará su alma en el Seol y no permitirá que su santo vea corrupción. Cuando la Biblia dice que no permitirá que su santo vea corrupción, entonces si Jesús fue al infierno, hermano, en el infierno lo que hay es pura corrupción, lo que había era pura corrupción. Entonces hay una contradicción, porque el Señor está diciendo, no dejará mi alma en el Seol y no permitirá que su santo vea corrupción.
¿qué es lo que hay en el infierno? Si verdaderamente Jesús fue al infierno, lo que iba a haber allí era corrupción, porque ¿quiénes están en el infierno? ¿O quiénes son los que van a ir al infierno? Son los corruptos, los pecadores, la maldad, los malvados, son los que van a ir, y todo eso es corrupción. Entonces, si Jesús fue al infierno, Jesús vio esa corrupción. Esa es otra pregunta que le dejo en el aire para allí, para que usted se la haga. Entonces, podemos ver, hermano, que cuando la Biblia dice que no permitirá que sus santos vean corrupción, la Biblia lo que está diciendo que no va a permitir que el cuerpo de Jesús se pudra, oiga bien, se pudra, eso es lo que la Biblia está diciendo, que no va a permitir que el cuerpo de Jesús se corroe. Eso es lo que la Biblia está diciendo, o sea, se pudra, eso es lo que la Biblia está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios no iba a permitir que su santo, que su carne, que la carne de su santo se convirtiera o se corrompiera o se pudriera. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, otro texto, hermano, que se toma para afirmar es allí en Efesios, hermana Elisa, allí en el libro de los Efesios, en el capítulo 4. Allí vamos a tratar de también dar una explicación en esta tarde para aquellas personas que nos siguen por el radio, para aquellas personas que estudian la palabra del Señor. Fíjese, aquí hay un juego de palabras en el capítulo 4, lo vamos a leer, fíjese. 4:7, vamos a leer 4:7 al verso 9, ¿cómo dice? Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjese, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. O sea, hermano, que la gracia, oiga bien, la gracia salvadora que viene a su vida viene con una medida, oiga bien, viene con una medida, ya Dios la mide, ya Dios atrae esa medida a su vida, gloria al nombre de Dios. Por eso, hermano, es que en la iglesia usted ve que hay maestros, que hay pastores, por eso es que usted ve, hermano, que hay evangelistas, por eso es que usted ve, hermano, que está el que barre, que está el que sirve, ¿ve? ¿Por qué, hermano? Porque cada quien, entonces todo el mundo quiere, hermano, ser, yo no sé qué es lo que la gente quiere ser dentro de la iglesia, qué es lo que anda buscando. Ahora, fijémonos lo que sigue diciendo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjese, subiendo a lo alto, oiga bien, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Fíjese, llevó cautiva la cautividad. ¿Dónde Jesús llevó cautiva la cautividad? Jesús no llevó cautiva la cautividad al cielo. Lo que pasa es que aquí hay un juego de palabras. ¿Dónde Jesús llevó cautiva la cautividad? En la cruz del Calvario, cuando lo subieron, oiga bien, cuando lo levantaron en alto. Usted recuerda el texto que dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, usted recuerda que la Biblia habla de la serpiente que Moisés levantó en el desierto para que aquellas personas que habían cometido el error, cuando vieran la serpiente, se salvaran, no se murieran. Fíjese, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. Así levantaron a Cristo, así lo subieron a lo alto, oiga bien, así lo subieron a lo alto, y cuando lo suben a lo alto en la cruz del Calvario, ahí es donde él lleva cautiva la cautividad. ¿Cuál es la cautividad? Bueno, hermano, el pecado, oiga bien, el pecado, la corrupción, la maldad, todo lo lleva Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Cristo dice allá en Lucas capítulo 4, allí cuando le dan el rollo para leerlo allá en el templo, entonces la Biblia nos dice a nosotros que cuando se le da el rollo, él toma el profeta Isaías, ¿verdad? Y fíjese verso lo que 18. Dice el verso 18, fíjese, vamos a leerlo, hermana Elisa, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjese, hermano, que la Biblia dice que el ser humano está cautivo. Fíjese, aquí lo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, fíjese, y me ha enviado a sanarlo,
a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Fíjese, pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los cautivos son los que andan en pecado, los que andan en corrupción, son aquellos que andan en delito y aquellos que están destituidos de la gloria de Dios. Esas son las personas que están cautivas. Diga bien, son las personas que están cautivas, aquellos hermanos que andan en pecado en este mundo, están cautivos, están presos, oiga, están presos, están cautivos. El enemigo tiene sus mentes cautivas, los tiene sus mentes cauterizadas, pero la Biblia dice que Jesús vino a liberar esas mentes cauterizadas, esas mentes cautivas, y a dar vista a los ciegos. Fíjese, a dar vista a los ciegos. ¿A cuál es ciego? El mundo está ciego, el mundo no puede ver la gloria de Dios, el mundo no puede ver a Dios, el mundo está ciego porque el mundo, aparte de estar ciego, está muerto. Oiga bien, está muerto en delitos y pecados. Cuando usted pasa por personas, cuando usted va a comprar un supermercado, cuando usted se monta en un carro por puesto, un autobús, cuando usted anda caminando en la calle y usted ve la gran cantidad de personas que anda, esas personas, dice la Biblia, que son como zombies porque están cautivos y están muertos. Por eso nosotros, hermanos, somos los llamados a predicarle el año agradable del Señor, para que aquella gente salgan del cautiverio, para que aquella gente salgan de la prisión como estábamos nosotros en un tiempo. Así estábamos nosotros estábamos presos, estábamos cautivos, nosotros, hermanos, el enemigo tenía nuestra mente cauterizada, pero la Biblia dice que Jesús vino a poner en libertad al cautivo. ¿Dónde llevó Jesús la cautividad? ¿Dónde subió Jesús para llevar cautiva la cautividad? En la cruz del Calvario. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Fíjese, subiendo a lo alto. Fíjese que ahí no está hablando de cielo, sino dice subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso está en Efesios capítulo 4. Entonces, cuando seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo, hermana Elisa, Efesios capítulo 4. ¿Cómo sigue diciendo, por favor? Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Fíjese, cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, oiga bien, más baja de la tierra, está hablando de alguien, oiga, fíjese, de alguien que vivía en el cielo, oiga bien, de alguien que vivía en el cielo, que era el verbo, que era la palabra de Dios, y vino aquí a la tierra, oiga bien, a las partes más bajas de la tierra. Fíjese, sigamos leyendo para que usted vea. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Para llenarlo todo. Fíjese lo que dice. Ahora sí la Biblia está hablando del cielo. Fíjese. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué más dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Amén. Entonces, hermano, tenemos que darnos cuenta que la Biblia nos está hablando claro que Jesús no fue a ningún infierno, como lo dice el credo romano, como lo dice el credo católico. Jesús no fue a ningún infierno. Dios lo continúe bendiciendo, maestro. Cada día Dios le da más conocimiento para enseñar a sus ovejas, y aunque no soy de su rebaño, lo considero mi pastor. Gracias, hermano querido, por su mensaje. Vamos a pulsar la mensajería de texto para ver qué preguntas nos tienen por allí nuestros hermanos, nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Hermana Elisa, por favor. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a estar leyendo entonces algunos mensajes que nos han estado llegando aquí por Radio Bendición 92.7 FM en su programa A la Luz de la Palabra. Este mensaje dice así: Dios les bendiga, varón, Yeshua no fue crucificado, fue colgado en un tronco que se sacó de su casa. Esdras 6:11. Y sí bajó después que resucitó y se le quitó al que, se le quitó al que tenía la llave de la muerte
y se trajo con él 500 que estaban ahí. Así dice el versículo. Mire, hermano, oiga bien, mire, fíjese el mensaje que está diciendo que Jesús sí fue y bajó al infierno y le quitó la llave del infierno y dice que no al fue diablo, crucificado, que al diablo. fue Fíjese, colgado. hermano, fíjese. La Biblia dice en Colosenses, fíjese, donde Cristo le quitó todo y donde Cristo despojó al diablo. Vamos a leerlo, hermana Elisa. Eso está en el libro de Colosenses. Fíjese donde Cristo, yo le voy a demostrar a usted por la Biblia, donde Cristo despojó a los poderes, donde Cristo le quitó a Satanás, donde Cristo, oiga, le vamos a demostrar por la Biblia en esta tarde, donde Cristo le quitó a Satanás todo su, anulando el acta de Ajá, decreto. fíjese, vamos a leerlo. Vamos a leer el 13. Ajá, pero capítulo ¿qué? Dele la Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, y Ajá. a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Fíjese, ahí fíjese, toda la cautividad, nos perdonó toda la cautividad, nos liberó de la cautividad y nos hizo libre. Ahora fíjese lo que dice la Biblia. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjese, Ajá, diga. Okay. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ajá, fíjese, hermano, fíjese que ahí ninguna parte dice lo que el hermano, porque lo que el hermano me está mandando en el mensaje es la teoría de que Jesús sí bajó al infierno. Recordemos que al principio yo le hablé de varias teorías. Esta es una de las teorías que dice que Jesús sí bajó al infierno. Pero fíjese que el versículo de Colosenses, fijémonos que Colosenses lo habla muy claro y dice que Jesús despojó, fíjese, Jesús despojó a los principados, o sea, al diablo, a sus demonios, a toda esa potestad demoníaca, diabólica, de maldad. Fíjese que Jesús lo despojó, fue en la cruz, fíjese, y anuló el acta de los decretos. ¿Cuál era el decreto? Bueno, hermano, el decreto que había contra nosotros era el decreto de condenación, el decreto hacia el infierno, el decreto de condenación, el decreto de muerte, oiga bien, el decreto de muerte y separación con Dios. Ese era un decreto que había contra nosotros y que no era contrario. ¿Por qué no era contrario? Bueno, hermano, no era contrario porque no nos podía llevar a Dios, ni teníamos comunión ninguna con Dios. Oye, por eso era un decreto totalmente contrario, porque en vez de ser un decreto de libertad, era un decreto de condenación, era un decreto de maldición. Oiga bien, era un decreto de maldición. Y aquí dice, y la quitó de en medio clavándole en la cruz. Fíjese, fue en la cruz, oiga bien, fue en la cruz. En la cruz, Él clavó el decreto de maldición. Cristo no tuvo que ir al infierno, amados hermanos. Mire, Cristo no tuvo que ir a quitar ninguna llave al diablo al infierno, porque es que el diablo no está en el infierno. Esa es otra cosa, amados hermanos, que están enseñando que el diablo y que está en el infierno. Eso, mira, eso es herejía, oiga bien, eso es herejía, eso es blasfemia contra Dios. ¿Cómo usted va a enseñar que el diablo está en el infierno cuando la Biblia dice que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, oiga bien, cuando Cristo actuó aquí en la tierra, tuvo una conversación con el diablo en el desierto? Es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que el diablo estaba en el infierno y que se llevó a Cristo para el infierno y que hablaron en el infierno. La Biblia dice, entonces Cristo fue llevado por el Espíritu, oiga, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Donde Cristo tuvo la conversación con Satanás, la tuvo en el desierto. ¿Dónde Satanás tentó a Cristo? Aquí en la tierra, oiga bien, aquí en la tierra. ¿Dónde Satanás tuvo el enfrentamiento con Cristo? Aquí en la tierra. Por lo tanto, enseñar que Satanás está en el infierno y que tiene una llave del infierno donde
donde el que entra ahí, pues Satanás lo prisiona y lo cierra con la llave. Eso es mentira, eso no es escritural y eso no es bíblico, eso es antibíblico. Tiene que investigar las escrituras. La Biblia dice, mira lo que dice la Biblia dice que el diablo anda alrededor del creyente. Oiga, se lo vuelvo a repetir, lo dice el apóstol Pedro, que el diablo anda alrededor del creyente. Entonces, si el diablo está en el infierno y anda alrededor del creyente, entonces el creyente está en el infierno también, porque fíjese lo que la Biblia está diciendo, que el diablo anda alrededor del creyente como león rugiente buscándolo para devorarlo, para comerlo. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Dónde está el diablo? Aquí en la tierra. El diablo no está en el infierno. Va a llegar un día que se le va a hacer un juicio y eso vamos a ir hablando más adelante, porque sí, hermano, enseñamos y creemos que hay un infierno, pero primero tiene que haber un juicio, tanto para el diablo como para los seres humanos que murieron en corrupción y en pecado y que no fueron libertados por la sangre de Cristo. Seguimos con los mensajes, hermano. Okay, este mensaje dice, hermano, ¿y dónde dice que bajó y predicó a los espíritus encarcelados? Yo no sé, o sea, ahí no dice que bajó, ahí dice que vivificado predicó a los espíritus encarcelados cuando Noé es lo que dice la Biblia, pero ahí no dice que bajó. Amén, gracias por su mensaje. Seguimos. Hermano, ¿por qué Cristo no le dijo al Padre que en sus manos encomienda su alma? Y lo más importante es el alma. ¿Dónde estaba el alma del santo? Hermano, mire, esa es una doctrina platónica, eso lo enseñamos nosotros aquí. La doctrina platónica es que el ser humano es inmortal. Oiga bien, la doctrina platónica enseña que el ser humano es inmortal. Esa doctrina platónica la sacó el diablo allá en el huerto del Edén cuando le dijo a Eva y a Adán que ellos eran inmortales. Ellos le dijo a Eva y a Adán que ellos eran inmortales, que ellos no morirían nunca jamás. Entonces hay una doctrina que es antibíblica también, que enseña que el hombre, que el ser humano después que muere y que se convierte que jamás y nunca ha sido violado, ni por Cristo, ni por los apóstoles, ni por ningún otro, es que es la doctrina y el principio de la resurrección. Por lo tanto, el alma es la vida de la persona. Cuando la Biblia dice, no dejará mi alma en el Hades, está diciendo, porque no dejará mi vida en el Hades. Es lo que la Biblia está diciendo, porque nosotros somos alma viviente. Oiga bien, nosotros somos alma viviente. El ser humano es alma viviente y por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros morimos, nosotros vamos a un lugar de descanso. Cristo cuando murió, oiga bien, Cristo cuando murió estuvo en un lugar de descanso hasta después que resucitó. Es lo que la Biblia dice. Seguimos. Dios les bendiga. Soy la hermana Alida Corrales. Y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temen más bien a aquel que puede destruir el alma. Oiga bien, el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ve que el alma sí se muere? Fíjese, ve. Vamos. Aquí dice ya, el alma y el cuerpo no, y el cuerpo en el infierno, Mateo 10:28, Alida Corrales. Alida, fíjese, hermana Alida, gloria a Dios, gracias por el mensaje, porque fíjese, ve, ténganle al que puede matar el alma, ve que el alma sí se puede morir. Ve que el alma sí muere, el alma la hace inmortal, es el sacrificio de Cristo y en la resurrección, por lo tanto, va a haber una resurrección de justos como de injustos. Seguimos adelante en esta tarde. Pastor, una pregunta, pero ¿por qué les dicen espíritu a los hombres del tiempo de Noé? Por favor, explique. Bueno, le dicen espíritu, hermano, porque es que usted es un espíritu vivo. Nosotros somos, oiga bien, nosotros somos tierra con espíritu, nosotros somos tierra con espíritu, nosotros venimos de la tierra y el espíritu es el que nos da vida, por eso se le dice a los espíritus que estaban encarcelados, porque qué es lo que, oiga bien, qué es lo que está presionado o qué es lo que está prisionado. Lo que está prisionado es el espíritu
espíritu. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos liberta y que el Espíritu Santo tiene que someter a la carne, porque si no, la carne lo va a someter a él. Ahora, ¿cómo la carne somete al ser humano? Bueno, la somete a través del espíritu de vida que tiene. Por eso se habla de espíritu. Amén. Gracias por su mensaje. Seguimos. Amén. Pastor, con relación al tema, más claro no canta un gallo. Dios le continúe dando sabiduría para enseñar. Es un privilegio estudiar con usted. Amén. Gracias, gracias. Amén. Pastor, una preguntita. ¿Y en qué lugar bíblicamente Cristo le arrebata las llaves de la muerte? Es que Cristo arrebata la llave de la muerte. Colosenses no lo está diciendo. Donde Cristo clava el decreto. Dice que lo clava en la cruz. Fíjese que no habla nada de infierno, ni que le arrebató llave al diablo en el infierno. Cristo, oiga bien, Cristo todo el daño, oiga bien, todo el daño que Cristo le hizo al diablo, se lo hizo en la cruz del Calvario, oiga bien, se lo hizo en la cruz del Calvario. Todo el daño que Cristo y la derrota del diablo está en que Cristo fue a la cruz del Calvario y hizo el sacrificio y clavó el acta, oiga bien, clavó el acta de los decretos y lo exhibió públicamente, oiga bien, lo exhibió públicamente, exhibió a los principados y a las potestades. ¿Qué es lo que Cristo exhibió públicamente en la cruz del Calvario? La derrota del diablo, la derrota de sus príncipes, la derrota de sus principados y la derrota de todo demonio. Cristo, oiga bien, Cristo lo exhibió la derrota, oiga bien, exhibió la derrota de Satanás y su demonio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el diablo creía que era una derrota para Cristo, pero Dios convirtió la derrota en Cristo, la convirtió en victoria. Es lo que hace Dios con nosotros. Dios convierte nuestras derrotas en victoria. Por eso la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios convierte nuestras derrotas, la convierte en victoria. Por eso nosotros los cristianos somos victoriosos, aún en la muerte somos victoriosos, porque tenemos una promesa viva de parte de Dios, que un día vamos a resucitar para gloria y honra de su nombre y vamos a ser eternos. Gloria al nombre de Dios. Seguimos en esta tarde. Amén. Gracias. Amén. Por su mensaje. Gloria a Dios. Y si quiere más, bueno, lea Colosenses capítulo 2, verso 14, 15 y ahí usted lo consigue también. Segunda de Pedro 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados ahí quedó el mensaje, al juicio. Soy la hermana Lida Corrales. Amén, hermana Lida, ahí está claro, o sea, están reservados, oiga bien, los ángeles, porque usted sabe que los ángeles sí son inmortales, oiga bien, los ángeles sí son inmortales, como los ángeles sí son inmortales, no mueren, la Biblia dice que están reservados, oiga bien, en prisiones de oscuridad para un juicio. Después que se le haga el juicio, ellos van a ser echados en el lago de fuego, que es el infierno, que arde con azufre. Amén. Seguimos con los mensajes en esta tarde. Este mensaje dice así, creo que está incompleto, pero dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Juan 17:13. Este otro, si fue Cristo que predicó, porque no se convirtió ninguno. Amén, amén. Aquí nos mandan un mensaje. Saludos a Lady Antonio, están en sintonía. Gracias, hermano. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Amén. Bueno, Cristo predicó, oiga bien, el Espíritu de Cristo, que fue el Espíritu de Dios. Pedro no lo está diciendo. Pedro está diciendo que es vivificado en el Espíritu. ¿En qué predicó Cristo? En el Espíritu. El Espíritu de Cristo fue el que predicó a través de Noé. Ahora, ¿por qué no se convirtió nadie? Bueno, hermano, porque Dios lo que había destinado era 8 personas nada más. ¿Quién fue que halló gracia? La Biblia dice que halló gracia a Noé nada más. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que yo voy a enseñar. ¿Por qué Noé nada más halló gracia? Bueno, pregúntele eso a Dios. Eso sí no se lo puedo responder yo. Amén. Amén. No hay base bíblica de que Cristo haya bajado a tal lugar. Son teorías católicas y pocas iglesias evangélicas adoptan esa teoría. Gracias, feliz tarde, Mireles. Amén. Buenas tardes, hermano. El Señor lo bendiga siempre. Amén. Al pastor Jesús Romero, muchas gracias por su paciencia. Yo estoy aquí escuchando y me enojo con aquellos que no entienden. Bueno, un saludo a nuestra hermana Soraya desde aquí, nuestra querida hermana Soraya, que amén, siempre en sintonía, siempre respaldándonos. Pues, amén, seguimos. Amén. Cristo es completamente igual a Dios.
y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Todo es de y para el cual. Este otro mensaje dice: Dios te bendiga, hermano. Una pregunta: ¿dónde estuvo el alma cuando su cuerpo estaba muerto en 3 días? Porque la Biblia habla que entregó su espíritu al Padre y dice, al Padre. Amén. ¿Y qué dice de eso? Bueno, Cristo fue muerto, hermano. Mire, Cristo murió de verdad. La gente cree que Cristo no murió de verdad. Cristo murió de verdad como muere cualquiera. La Biblia dice que el que diga que Jesucristo no era carne, no era humano, dice que es el diablo, que el diablo es que dice eso. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo murió, fue que murió, se quedó muerto y listo, gloria al nombre de Dios, y resucitó. Ahora está vivo porque resucitó. Eso es lo que la Biblia enseña, amados hermanos. No podemos ir en contra de la enseñanza bíblica. No podemos estar buscando por allí, curucuteando o escudriñando que no. Oiga bien, la Biblia dice que Cristo murió y que Cristo era humano, y el que diga que Cristo no era humano es el diablo, es el anticristo. Eso es lo que la Biblia dice. Seguimos en esta tarde, amén. Amén. En los tiempos de Noé no era necesario la predicación, ya que Dios había determinado acabar con esa gente. Bueno, pero fíjese que Pedro dice que sí predicaron. ¿Usted me entiende? Sí. O sea, esa es su opinión, pero ahí está, la Biblia dice. Ahora, si era necesario o no era necesario, eso son cosas de Dios con ellos. Pero Pedro dice que sí predicaron y Noé fue un pregonero de justicia. La Biblia lo reconoce como un pregonero de justicia. Y un pregonero es alguien que anuncia algo. ¿Usted me entiende? Entonces, él anunció algo. ¿Anunció algo de parte de quién? De parte de Dios. Amén. Gracias por su mensaje. Seguimos. Amén. Efesios 4:8, como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidad a la gente para que, pero ¿qué significa eso de que sí? O sea, manda el mensaje completo, claro, lean su mensaje, hermano, antes de enviarlo. ¿Qué significa? Ya va, para buscar la otra parte por aquí, porque como viene incompleto, eso de que sí al infierno, dice, no a lo más profundo de la tierra. Cristo es mi refugio. Cristo no fue al infierno. Decir que Cristo fue al infierno es una blasfemia, hermano. Es una blasfemia, hay que tener mucho cuidado, gloria al nombre de Dios. Cristo, todo lo que hizo, lo hizo en la cruz. Oiga bien, en la cruz. ¿Lo hizo por quién? Por los pecadores. Allí llevó cautiva nuestra cautividad y allí, hermano, Él llevó cautivo nuestro pecado y por eso lo levantaron en alto. Ahora, cuando la Biblia dice que traspasó los cielos para llenarlo todo, recordemos que Cristo ahorita en este momento está en el poder y la autoridad de Dios, aleluya, con Él juntamente, intercediendo por cada uno de nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, es lo que nosotros tenemos que enseñar, amén. Por lo tanto, amados hermanos, es importante que usted, mire hermano, yo aquí no estoy enseñando para convencerlo, es para que usted estudie, oiga bien, para que usted estudie, para que usted indague, no para convencerlo, porque quizás yo no lo voy a convencer, a usted lo va a convencer, es la enseñanza, el Espíritu de Dios, el discernimiento, oiga bien, porque usted tiene que leer la palabra con discernimiento de espíritu, porque el discernimiento de espíritu es el que le va a decir si lo que le están diciendo es verdad o es mentira. Por lo tanto, usted necesita discernimiento de espíritu para leer la palabra, y a través del discernimiento de espíritu es que usted va a entender. Seguimos en esta tarde. Este mensaje dice: pastor, explíqueme qué significa este texto que tiene que ver con el tema. En Romanos capítulo 10, versos 6 y 7, léalo. Capítulo 10, versos 6 y 7 dice: pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Bueno, fíjese que no se pongan a hablar cosas, ahí está diciendo que no se pongamos a hablar que quién va a traer a Cristo del abismo. O sea, es un texto, hermano, hay que darle una investigación bien profunda para darle una interpretación correcta. Amén, gracias por su mensaje, seguimos. Amén. Ajá, gloria a Dios. Buenas tardes, hermano. El Señor nos bendiga siempre. Amén. Al pastor Jesús Romero, muchas gracias por su paciencia
Ah, ok, ya eso lo había leído Amén. nuestro pastor. Este dice, pastor, eso es palabra viva y eficaz, lo que usted enseña, ya que es por medio de la palabra. Amén. Fíjese que dice, hermano, la mayoría de las congregaciones predican que Jesús fue al infierno. Como no leen ni le piden a Dios entendimiento, ahí es donde entra el conflicto. Es verdad, hermano, hay que leer la palabra con discernimiento, porque la gente cree, hermano, que discernimiento es que alguien está hablando allá, entonces Dios le va a mandar un espíritu que le va a dar el discernimiento para usted entender que no es el espíritu de Dios que está hablando. Pero el discernimiento no es así. El discernimiento, oiga bien, usted para tener discernimiento tiene que tener conocimiento, oiga bien, porque el conocimiento es el que le va a dar discernimiento. Usted tiene que conocer las escrituras, porque la Biblia dice que el que hable, el que enseña, hable conforme a las escrituras. Cuando alguien no está hablando conforme a las escrituras y usted tiene conocimiento, usted discierne rápidamente que esa persona está equivocada, que esa persona está errada. Oiga, pero usted tiene que tener conocimiento del tema que aquella persona está hablando. Eso es discernimiento de espíritu. Amén. Conforme al mensaje que me manda el hermano, gracias por su mensaje. Amén. Seguimos. Ok, lo que pasa es que ven muchas comiquitas donde hacen un diablo rojo metido en el infierno. Lo que pasa, hermano, que también Hollywood tiene mucho que ver aquí, ya que Hollywood es el que enseña, ha enseñado, pues está enseñando demasiadas cosas, y entonces eso es un problema. Entonces hay películas de Hollywood que enseñan que la gente va al infierno, que Cristo fue al infierno, que la gente cuando se muere va al infierno. Hermano, pero si la gente fuera al infierno cuando se muere, no hubiese un juicio. Oiga bien, no hubiese un juicio, y la Biblia habla que va a haber un juicio. Lo que pasa que la Biblia, hermano, es un libro, fíjese, la Biblia es un libro, hermano, que habla para todas las épocas y para toda la humanidad, y es un libro, hermana, que habla a través de todos los años y de todos los siglos. Por lo tanto, hay palabras, hermano, que van a decir como la que dijo Cristo. Aquí yo vengo en breve, hace 2000 años que Cristo dijo esa palabra, lo estamos esperando. A lo mejor yo puedo ver la venida de Cristo, como no la puedo ver, pero él dijo que venía en breve. Entonces hay que investigar esa palabra en breve. Amén. Seguimos, gracias. Jesús anuló la condenación contra nosotros cuando lo levantaron en lo alto en la cruz del Calvario y llevó cautiva la cautividad, o sea, el pecado. Es la hermana Berenice. Amén, es verdad, es que ahí es donde está, mire, hermano, el que estudia va a entender. Le damos gracias a Dios porque vemos que la hermana Berenice, aunque no la conocemos, siempre manda su mensaje acertado en cuanto a la palabra, en cuanto a las cosas de Dios. Gracias, hermana, seguimos. Dios les bendiga. Esto es para los que afirman que Cristo le quita las llaves del infierno al diablo. Entonces, como ellos dicen que hay gente allá, si está cerrada. Exactamente, o sea, si Cristo le quitó las llaves del infierno, ¿cómo hay gente allá si está cerrada? Es verdad, es que es tremendo, hermano, mire. Dios dijo que iba a preparar la morada. Es un hermano de Charallave, amén. Jesús de Charallave. Ok, seguimos entonces en esta tarde. Okay, este otro mensaje que está aquí tiene que ver con el libro de Oseas. Buenas tardes, pastor. Pregunto yo, ¿cómo hacer para no repetir lo que uno aprende con usted? Uno lo fundamenta con la palabra bíblica. Gracias, el hermano Nelson desde Charallave. Amén, hermano, gracias. Es que, mire, hermano, la palabra de Dios es clara, pero ahí lo que le estoy diciendo, hay que tener discernimiento. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, hermano, que tenemos una iglesia que le han metido que discernimiento es que va a venir un espíritu, y ellos sin leer y sin tener conocimiento ni nada, entonces ellos van a discernir que el que le está hablando no es de Dios. Y mire, le han metido tanta falsa doctrina a través de ese sistema, porque es lo que el enemigo quiere, es lo que el diablo quiere. Mire, hermano, el diablo lo que quiere es un pueblo ignorante, porque un pueblo ignorante él lo puede manipular, él lo puede controlar, él lo puede dominar. Por eso los fariseos se molestaban con Cristo cuando Cristo vino a abrirle la mente a la gente, cuando vino a sacarlo de las prisiones, cuando vino a darle vista a los ciegos, porque cuando Cristo dice que le vino a dar vista a los ciegos, no es que vino a sanar a todos los ciegos del mundo, porque siguen habiendo ciegos y siempre habrá ciegos. Está hablando, hermanos, ciegos espirituales que no ven, oiga bien, que no ven, que no pueden ver la gloria de Dios, que no pueden ver más allá de la divinidad de Dios. Entonces Cristo viene y le quita la venda, hermano, para que ellos puedan ver de una manera
como estamos viendo nosotros. El discernimiento se obtiene a través del conocimiento. Por eso hay personas que usted lo escucha hablando de discernimiento y ni siquiera saben qué quiere decir la palabra discernimiento, porque hablan unas cosas, hermano, y usted lo ve que están más pelados, que están más errados en cuanto a las cosas de Dios, que tienen que buscar conocimiento y dirección del Espíritu a través de su revelación. Amén. Seguimos. Oseas capítulo 13, verso 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Es Alida Corrales. Amén, amén, gloria a Dios. Seguimos. Gracias, hermana Alida. Pastor, cálmese, por favor. Dé estudio con sabiduría y no critique, porque nadie es perfecto. A lo contrario, bendiga el que no sabe y relájese, cálmese. No grite tanto porque Dios es amor. Bueno, amén. Esa bueno, persona lo está bien. interpreta Bueno, así. hermana, está bien. Usted tiene derecho a su opinión. Para eso son los mensajes Claro. de texto. Nosotros aquí, pues, no le coartamos su libertad de usted expresarse. Claro. Gracias por su mensaje, pero oiga bien, yo le voy a decir una cosa, hermano, decir que Jesús fue al infierno es una blasfemia, y el que está diciendo eso, el que blasfema contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón aquí ni en otra vida. Entonces, hermano, oiga bien lo que yo le voy a decir. Nosotros estamos, hermano, de parte de Dios para aclarar los misterios que están ahí en la palabra, que muchos han malentendido y han malinterpretado y han puesto a la gente, que la gente todavía está en cautiverio, pensando cosas que no son, y nosotros a través de la palabra, hermano, tenemos que libertarlo. De todas maneras, gracias por su mensaje, por su consejo, hermano, pero yo tengo que predicar la palabra de Dios tal cual como Dios la ha establecido, hermano, porque así es que el ser humano va a tener libertad. Amén, gracias. Claro, amén. Y el temperamento del pastor es así. Gloria a Dios. Este mensaje dice, Jesucristo es espíritu, es vida, por eso no encomendó el alma, porque Él es inmortal. Nosotros somos mortales y tenemos alma mortal, para vida o muerte. Cristo no... Ahí quedó el tema. Amén. Un mensaje que nos mandan aquí. Hermano, usted no critique. Usted no critica, usted lo que hace es edificar. Bueno, gracias, hermano, porque todo lo contrario a lo que me mandaron mensajes que dicen que yo vengo a la emisora a criticar. Lo que pasa, hermano, que el que no tiene conocimiento cree que estamos criticando. Eso sucedía con los fariseos. Los fariseos le decían a Jesús, tú lo que eres un criticón, tú lo que nos viniste fue a murmurar, tú lo que haces es murmurar de nuestra enseñanza, murmuras en nuestro templo, criticas en nuestro templo, tú ves todo lo que nosotros hacemos, criticas, ¿ves? Entonces, hermano, por eso llevaron a Jesús a la muerte. Eso es peligroso, amén, cuando el cristiano no quiere investigar, no quiere indagar. ¿Por qué, hermano? Porque aquí le estamos diciendo, indague, investigue, para ver si lo que estamos hablando es verdad o es mentira. Aquí no le estamos manipulando, tienes que creerlo porque la Biblia lo dice, y como la Biblia lo dice, tienes que creerlo. No, aquí te mandamos a investigar, a indagar, investiga, indaga, y tú verás, hermano, que la Biblia tiene la razón. Amén, seguimos. Bueno, este mensaje dice, en la transfiguración Abraham se apareció a Jesús, Abraham murió y lo resucitó Dios. Abraham, oye, gloria a Dios, seguimos, Así gracias. dice, buenas tardes hermano, Dios le bendiga. Una pregunta, he oído a un pastor que dice que el diablo y el infierno no existen, sino que son una imaginación del hombre. ¿Qué me dice usted? Oye, ese pastor está cautivo, y a la gente que está enseñando la está cautivando de manera tal, hermano, que, oye, mire, fíjese, está Ay, gloria a cautivo, Dios. tiene la mente cauterizada. Fíjese, el que enseñe eso, hermano, está cauterizado. Eso lo enseñó Jesús. Oiga, Jesús conversó con el diablo aquí en la tierra. Ahora, entonces Jesús sería mentiroso, porque Jesús es el que dice que conversó con el diablo aquí en la tierra. Eso está escrito ahí. Ahora usted tiene que creerlo. Amén, gracias. Ajá. ¿Y dónde quedan las almas de todos nuestros antepasados indígenas que no conocieron a Cristo? ¿Van al infierno entonces? ¿Las qué? Las almas de los antepasados indígenas que no conocieron a Cristo, que no tuvieron ese conocimiento, nadie les predicó, Bueno, hermano, se murieron, ¿van al infierno entonces? Eso, oiga bien, eso es problema de Dios. Yo en cosas de Dios allí, yo
muestro lo que está revelado, lo que no está revelado. El que no acepte a Cristo, oiga bien, el que no acepta a Cristo ni en la antigüedad ni ahorita, hermano, obligatoriamente está condenado. Es lo que la Biblia dice. Aquí dice, hermano, ¿y cómo pelean estos hermanos cuando se les dice que escudriñen las Escrituras? Son más carnales que espirituales. Es verdad, hermano, son más carnales que espirituales. O sea, oye, en vez de estudiar, lo que se le está diciendo no es que estudie. Si usted me dice a mí que estudie, yo voy a estudiar. Fíjese, si usted me dice, léame una cita, yo se la leo. El deber mío es hacer lo que usted me está diciendo para ver. A lo mejor yo estoy pelado y usted tiene razón. Entonces yo le leo la cita, ¿ves? Gloria al nombre de Dios. Seguimos en esta tarde, amén. Ok, este mensaje dice, Dios le bendiga, hermana, el diablo tampoco está en la tierra. Lee Efesios 6:12. Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Fíjese, este mensaje que dice que el diablo no está en la tierra, oiga bien, mire hermano, donde el diablo habita son las regiones de los aires. El diablo habita en los aires, ahí es donde él vive, ¿ve? Pero el diablo baja de ahí a la tierra porque él es un espíritu. Como él es espíritu, él puede hacerlo. Ese es usted que no puede subir más de ahí si no se monta en una mata. Pero el diablo no tiene ese problema, ¿ve? El diablo baja de su lugar, de su habitación, como dice la Biblia, como usted lo acaba de decir, que dice el libro de los Efesios, él vive en los aires y baja a la tierra a controlar y se le mete a la gente en la mente para que la gente haga daño. Pastor Henry, ¿cómo está todo? ¿Cómo me le ha ido en esta tarde? Gloria al nombre del Señor para siempre. Bien, pastor, bien, pero no, ya a esta hora no era mi intención venir a despedir el programa. Bueno, pero estaba escuchando y muy bueno el desarrollo del tema y hay reflexión, hay muchos hermanos que están entrando en sentido en el tema bíblico, así que felicitaciones y adelante, hermano, muy bueno el tema. Amén, respóndame las preguntas que vienen ahí que voy a... bueno, aquí hay una pregunta que dice, buenas tardes, hermano, ¿uno puede cargar una cruz para estar protegido? La Iglesia Católica carga una, o la cruz es la muerte y no se puede tener. No debe cargar ningún tipo de cruz, basta con la cruz de Cristo y ya no es necesario que nosotros estemos buscando a Dios a través de objetos. No necesita cargar una cruz. Amén, amén, amén. Hermano, por favor, explíqueme primera de Pedro 3, 18, 19 y 20. Pero ya eso lo explicamos ya, no lo explicamos. ¿Dónde está usted? De todas maneras, léeselo ahí para que el pastor Henry le dé una aclaratoria, ya que ya yo le di una, pero el pastor Henry también puede colaborar pues con la explicación, Henry. Porque sí, también no. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Yo le voy a leer aquí la Nueva Traducción Viviente, ya que ya el pastor le explicó el pasaje. Dice así, sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Fíjese, donde usted lea ya, pero vivificado en espíritu, dice aquí, pero volvió a la vida en el espíritu, aparece espíritu con E mayúscula. Luego dice el verso 19, por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Fíjense que el texto habla por sí solo. Aquí no habla de ninguna bajada de Jesús, ni tampoco a los infiernos, ni tampoco afirma que Jesús fue a predicar muerto. Jesús no fue a predicar muerto, los muertos no alaban a Dios. Claramente el texto marca... Deje que los muertos entierren Jesús, a sus muertos, dijo el Señor. Exactamente, claramente marca el mensaje de Jesús en vida,
en vida, vivificado. Y esto ya nosotros hemos hecho algunos comentarios, y los comentarios de la misma carta de Primera de Pedro nos conducen, por ejemplo, a Primera de Pedro 1:11, donde nos van a decir que se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando le dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendría. Observe que los profetas, todos los del Antiguo Testamento que hablaron de parte de Dios, lo hacían gracias al Espíritu de Cristo. Fue en este Espíritu que Cristo, por este Espíritu que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, entiéndase las personas que estaban cautivas en maldad, que aparecen en Génesis capítulo 6, la generación antidiluviana. Hay que tomar en cuenta eso porque eso se mide como una destrucción del mundo antiguo, como se conocía entonces. Recuerde que en el capítulo 1 del Génesis, en el verso 1 y 2, las aguas de arriba y las aguas de abajo estaban juntas. Cuando Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, fue para traer un orden y para traer vida, pero en el diluvio Dios devolvió las aguas de arriba otra vez abajo, y eso se cuenta como una destrucción total. Es necesario que nosotros le podamos prestar atención a esto. Mire, en 1 de Pedro 4:6 también, tratando este tipo de tema en el hilo temático, dice: pero recuerden que ellos también tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto vivos como a muertos. Mira lo que dice el verso 6: por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir, como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Es decir, exactamente el mismo tema. Y aquí, yo no sé si usted tiene ahí el texto, hermana, y puede leer 1 de Pedro 4:6, para que usted vea cómo esto también se ha prestado un malentendido, porque a veces se cita esto para apoyar ideas que son completamente antibíblicas. No existe un evangelio, una segunda oportunidad, y mucho menos en el infierno. Vamos a leer el pasaje. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Note que Reina Valera dice que por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Mucha gente piensa que Jesús entonces bajó a predicarle a los muertos, pero mire lo que realmente quiere decir el pasaje. Dice: por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Es decir, se le predica siempre a los vivos, no se le puede predicar a los muertos. Entonces Jesús no bajó a predicarle, no fue a ningún infierno a predicarle a espíritus encarcelados. Los seres humanos vivían cautivos bajo el pecado aquí en la tierra. El ser humano pecó en la tierra tuvo que ser redimido. Jesús vino a la tierra para redimirnos, y en Lucas capítulo 4, del verso 18 en adelante, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y es bien clara la Biblia cuando dice que para dar libertad al cautivo, de tal manera que los cautivos, mucha gente los quiere ubicar en el infierno cuando realmente la Biblia los ubicaba en la tierra. No es posible ubicarlos donde usted quiera, usted tiene que ubicarlos donde la Biblia los ubica. Si la Biblia los ubica en la tierra, ¿por qué yo los voy a ubicar en el infierno? ¿De dónde saco yo esas ideas? Debemos estar claros, hermanos, que esa tesis de que Jesús haya bajado al infierno es una tesis que no tiene nada que ver con los primeros cristianos, no tiene nada que ver con la iglesia apostólica. Amén. Aquí llega un mensaje, dice: hermano, que siga la bomba porque llegó el otro explosivo. Gracias, hermano, por el mensaje. Seguimos, hermana Elisa, trate de leer los mensajes. Nos quedan muy poco minutos, hermano. Gracias por su mensaje, pero mañana seguimos con este tema. Amén. Así que investigue y estudie, gloria a Dios. Mañana sí estamos aquí, pastor. Gloria a Dios. Amén. Y aquellos hermanos que están haciendo su pregunta, que no se les pudo leer el mensaje, bueno, hermano, tiene oportunidad de mandarlo mañana. Este mensaje dice: saludo a Luis Rufo, que está oyendo el programa con la Biblia en la mano. Lo saluda Leida, su vecina. Bueno, Luis, sigue así. Apocalipsis 1:18, eso se lo explicamos mañana. Pastor, explique: las personas que mueren sin Cristo serán juzgadas y lanzadas al lago de fuego, serán atormentados están perdidos, claro, están perdidos. Ok, mañana, de todas maneras, mañana se
se le La explicará un poco más sobre esta. Una pregunta, ¿y para dónde van las personas que parten sin Cristo? Mañana se le dice la respuesta. Lea Salmo 37, mañana le vamos a leer el Salmo 37. Hermano, ¿puede explicar Primera de Pedro 4:6? Se nos agotó el tiempo. Acabo de leerlo y lo acabo de explicar. Sí, pero ya se nos agotó el tiempo. Mañana lo vemos, mañana lo vemos más de cerca. Sí, mañana seguimos explicando Bendiciones. este tema tan importante. Y le damos gracias a Dios por usted que estuvo allí estudiando juntamente con nosotros, con su Biblia en la mano, su cuaderno, haciendo sus apuntes, esperando que la enseñanza haya sido de mucha edificación. Y cualquier cosa que usted quiera seguir estudiando, usted busca en YouTube, en Google, y ahí pueda conseguir también todos estos estudios. Recordándole que los jóvenes bachilleres, la Guardia Nacional le ofrece la oportunidad de incorporarse a sus filas como sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana. Los interesados pueden acudir a la calle principal en el Rodeo, diagonal al CICPC en Ocumare del Tuy, y los teléfonos son 0239-225-1499. De todas maneras, en cada uno de estos programas usted va a recibir esta información, muchas veces con más detalles de la que en esta tarde se la estamos dando. Estuvimos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, quien les habla su hermana Elizabeth Romero, en el mensaje de nuestro pastor maestro Jesús Romero, que mañana juntamente con nuestro pastor maestro Henry Contreras seguirán este tema interesante, todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuentes. Dios les bendiga, hasta mañana.